Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Pulsa al Botón en esta cuarta ya temporada. Como ya saben, sé que repito esta entrada, intento variarla un poquito. Lo que percibo desde Pulsa al Botón al final es conocer historias de personas que han tenido puntos de inflexión, de personas que no se han quedado un poco en el statu quo y han hecho cosas bastante diferentes. Yo siempre suelo hacer esa analogía, situación de que cuando era pequeño era un niño bastante cabroncete y mi madre, la pobre, me sufría bastante y siempre que me decía no vayas allí, no toques aquello, no pulses aquello, pues yo, como tenía creo que TDAH y era muy inquieto y tenía mucha curiosidad, pues yo hacía todo lo contrario que me decía mi madre, iba y tocaba aquello, pulsaba aquello, entraba allí por aquello de que la curiosidad siempre podía un poco más que el posible castigo que siempre me caía después. Y aquí un poco es eso, ¿no? En lugar de un castigo, pues hay personas que se han atrevido a pulsar ese botón, a hacer cosas diferentes y parece que la vida les está recompensando pues con proyectos interesantes, otras formas de vivir la vida y otras cositas que parecen pues dignas de contar, al menos para mí. Yo me enriquezco mucho con todo este proceso. Y hoy para eso voy a tener la suerte de tener una conversación con María Peña, artista visual. ¿Qué tal, María? Hola Carlos, muy bien. Muchas gracias por invitarme al podcast. Nada, un placer que estábamos comentando ahora justo antes de empezar a grabar, que se encuentra por la hoy parece que nublada y gris París, por allá. Y tuve la oportunidad de conocer en vivo y en directo a María en un programa que se llama The Break, un programa europeo para mujeres emprendedoras que venían de diferentes partes de Europa a España y en el municipio de Agaete, en Las Palmas, teniendo ahí una vivencia muy chula y con muchos recuerdos muy bonitos. Y siempre suele hacer como una pequeña preentrada, por poner en situación, y ya luego, María, voy contigo con la primera pregunta, esta que todo el mundo dice que siempre es o la más fácil o la más cabrona. Pero bueno, María Peña se define como artista visual, muralista, que es lo más destacado y es una flipada, y me voy a adelantar, pero les voy a invitar después a que todo el mundo se meta en su Instagram y vea lo que hace, porque a mí me sigue explotando la cabeza, ¿vale? Y creativa, especializada en proyectos con enfoque social, ¿vale? Establece esa conexión porque cree en la capacidad del arte para sensibilizar a las personas, también hablaremos de eso, y luego también hablaremos de toda esta experiencia que tiene desarrollando este arte visual, puedo decir que por medio mundo, sin riesgo a equivocarme. Pero eso me lo voy a reservar para un poquito más adelante. Y como te decía, pues para romper el hielo así, pan, facilito, empezamos con la pregunta de ¿quién es María Peña? Sí, fácil no es. Bueno, pues lo has descrito bien, soy artista visual, instalada asturiana, instalada ahora en París, pero con una trayectoria un tanto nómada. Principalmente en los últimos años me dedico al muralismo, aunque también tengo otros proyectos más personales que desarrollo en el estudio. Y bueno, diría que mi trabajo se caracteriza también por esa parte social que intento que tenga mi trabajo. Al final me interesa mucho lo que pasa en el mundo y me gustaría bueno, con mi trabajo también generar un impacto positivo pues en el mundo. Genial. Pues yo creo que sobre todo también es como otra manera de comunicar y de expresar esto, ¿no? Esa visión artística, esas pequeñas piezas que tú vas dejando a lo largo y ancho de diferentes países, de España, de lo que sea, es una manera de expresión que, bueno, hasta que alguien le meta el brochazo de encima, que esperemos que no, mantiene como un mensaje, ¿no? Al final, lo que me llama la curiosidad de esta parte artística, de algunos conocidos compañeros que conozco, de Matías, de sabotaje al montaje, por ejemplo, y de no sé qué, es como que tiene que estar guay esa sensación de ir dejando como trocitos de tu historia y de tu vida por un montón de sitios, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un lujo. Es una responsabilidad también, por lo menos para mí, el trabajar en la calle, porque al final cuando trabajas en el estudio estás trabajando para ti sola, pero cuando trabajas en la calle trabajas para los demás y a mí me gusta, pues al final, contextualizar los proyectos, involucrar a la gente y entonces la experiencia también hace que sea más profunda, ¿no? Entonces no solo te vas con el mural que dejas en el lugar, sino con todas las historias que hay detrás del mural. Entonces sí,
son como fotografías de historias para mí, esos murales. Y sí, y vivencias al final. Qué bueno, claro, y se recoge todo eso y se explaya, ¿no? Pero me gustó mucho una cosa que hiciste, porque yo siempre hago esta pregunta, sigo a, no voy a decir compañero sería como elevarme yo demasiado, pero bueno, un referente que es Alex Fidalgo, que tiene un podcast que se llama Lo que tú digas, que él es periodista, Ajá. y siempre dice que a la persona se le introduce, no se le pregunta, ¿no? Que se presente y todo esto, pero a mí me gusta, porque me gusta ver qué matices saca la persona de sí misma, ¿no? Cómo se presenta, si se identifica más con, yo qué sé, con sus hobbies, con su vida, Ujú, de dónde es, ¿no? Y me gustó mucho el matiz ese de asturiana, ¿no? Que lo pusiste por ahí, porque creo que además conozco menos Asturias, lo hablábamos justo antes de empezar a grabar, por suerte la voy conociendo un poco más, conozco más Galicia, viví en ujú. Portugal, y creo que los canarios y los gallegos, porque he conocido a mucho gallego que ha venido aquí a vivir a Canarias por, bueno, cuando el boom de la construcción, de la Buscando el sol, ¿no? restauración, ¿sí? Eh, y es verdad que tenemos como un vínculo en común. Aparte, mis padres Mm. son de una isla muy pequeña, de La Gomera, y siempre ha sido una isla de gente muy inmigrante, de gente muy emigrante, ¿no? Y no sé si a lo mejor el hecho de, ¿consideras que el hecho de ser asturiana ha potenciado ese espíritu nómada? Pues no lo sé, lo que sí que sé es que es verdad que hay una vinculación especial con la tierra, como de la que nos sentimos muy orgullosos, a pesar de que yo me fui muy pronto, a los 18 años ya me fui, pero nunca he dejado de volver, porque es verdad que me gusta mucho mi tierra. Pero bueno, no sé, sí es verdad que hay muchas historias de migración en Asturias, y luego también hay las historias de falta de oportunidades, que al final te hacen poner la mirada en otros lugares. Así que diría que hay las dos cosas, historias bonitas y historias no tan bonitas. Ya me imagino. Y ahora que decías eso, yo te digo, como te decía, tengo como un pequeño hilo, pero van saliendo cosas que creo que Ajá, también es como lo interesante, y tengo curiosidad por eso, ¿no? O sea, cómo ujú. está, o bueno, o cómo, si quieres, podemos hacer como un poco una comparativa de cómo estaba Asturias, ¿no? Entiendo que Asturias y Gijón, por puntualizar un poco, eh, con aquella María de los 18 años y cómo está Asturias hoy, ¿no? En la parte artística. Entiendo que tú al final también saliste porque oportunidades artísticas ahí habría pocas de desarrollo, entiendo, y todo esto, ¿no? Bueno, me fui para estudiar, buscando estudiar en la universidad en Madrid. Y, y bueno, sí, hay menos oportunidades, pero también hay un circuito artístico que se mueve bastante en Asturias. Es verdad que quizás cuando me fui no lo conocía tanto, porque luego al final los lugares también es dónde te mueves y cómo te mueves, ¿no? Y cada vez que volvía, pues también entraba en otros círculos, he ido conociendo a más gente y me he dado cuenta de que hay un movimiento artístico mucho más amplio e interesante de lo que yo pensaba que había cuando me fui. Entonces ahora en realidad tengo muchos proyectos que me salen por ahí a Asturias y vuelvo constantemente ahora por ejemplo estuve hace nada pintando en un cole, haciendo un mural participativo con los niños en Gijón y nada, y eso, me salen muchos proyectos, así que creo que hay una actividad artística y cultural a la que igual hay que dar más visibilidad, pero bueno, hay mucha inquietud también artística. Qué bueno, qué bueno. Mm, Y aparte, súper, o sea, súper curioso y bien traído lo que comentas de que a veces, te digo porque también eso es algo que nos pasa mucho a los canarios, ¿no? En este caso, que tenemos que salir fuera para apreciar lo que tenemos aquí, ¿no? Yo cuando era pibe también siempre terminaba como súper quemado, de, joder, esto siempre es lo mismo, súper mm, pequeño, ¿no? Madrid, aparte como que tenías unas expectativas brutales, ¿no? Madrid, Barcelona, eso sí que tiene que ser la hostia, mm. tal, ¿no? Y luego sales y dices, coño, pues no se está tan mal allí, ni no, ¿no? Tampoco nos faltan tantas cosas allí, ni se está tan mal allí, ¿no? A veces hay que coger como esa perspectiva de salir fuera para apreciar lo que tienes en casa, ¿no? Sí, bueno, es que viajar al final es lo que te da principalmente es perspectiva, ¿no? Entonces ganas perspectiva para mirar incluso tu lugar de origen desde otro lugar. Porque yo creo que sí que tendemos a quedarnos en los mismos espacios y los mismos círculos y pensar que eso es el todo. Y en cambio, cuando viajamos a un sitio, una de las cosas que más me enganchó de viajar
eh, al final es que descubría como muchísimas cosas nuevas. Iba como con la mirada, voy con la mirada como de una niña que lo quiere explorar todo. Y esa mirada, por ejemplo, no la tengo cuando estoy en Asturias. Y la recupero un poco si vengo de fuera, de pasar ya un largo periodo lejos, pero hace bien siempre venir y decir, ah, pues primero, esto está mucho mejor de lo que pensaba y también existe esto y esto y esto y esto, lo que ni siquiera miraba antes. Mm, Genial. Y va a colación con lo que decías, ¿no? De a veces lo que falta no es tanto que no sucedan cosas, sino que no se comunican bien y que no llegan, ¿no? Y con esto que decías ahora de esa visión, eso me pasó fue como un tema de, ¿no? Esto que dicen los anglosajones de un insight, aquí decimos un ya coño, ¿no? Como el descubrimiento este y tal, visitando sitios con amigos que venían de fuera, sobre todo un viaje que tuve que pudimos recorrer un par de islas y tal, me di cuenta a través de los ojos de esta gente de cosas que como que tú ya tienes asimiladas del día a día y que a la gente le sorprenden un montón. Hostias, qué guapo esto, que no sé qué. Y tú como que dices, no, lo tienes que estar normalizado que no le ves a lo mejor esa mm, belleza que le ve la gente que lo ve por primera vez, ¿no? Y eso te ayuda a volver a mirarlo, a revisitarlo y eso está guay. sí. Sí, sí, a mí eso es algo que de verdad que viajar me lo ha regalado, a entrenar esa mirada, pero esté donde esté, porque al final ahora vivo en París, pero cuando llevas ya varios meses, sobre todo ahora estos días de invierno, de lluvia en París, se te olvida también que estás en París. Entonces, es verdad que recurrir a eso de decir, espera, espera, míralo desde el otro lado, ¿no? Estás en París, todo lo que hay aquí y entonces ves cosas que si te dejas llevar por el día a día, no, pasan No, totalmente desapercibidas. no la ves, ¿no? Ver la Torre Eiffel un día está guay, verla 2 meses seguidos y ya pierdes como un poco de su Claro, magia, pero ¿no? París hay tantas cosas, pero si Ya, no sales y las buscas, no las vas a encontrar. Da igual que estés en Oviedo o estés en París. exactamente. Sí, también un poco tener esa proactividad de ir a buscar, de enfocar, Exacto. de cambiar la mirada, ¿no? Y María, como curiosidad, comentabas que con 18 años te vas a, te vas a Madrid a estudiar, Ujú. sé que haces Bellas Artes, que tampoco creo que sea necesario hacer Bellas Artes para dedicarte al No. mundo del arte o visual, eso me lo dirás tú ahora, ¿no? Pero así como un poco como curiosidad, o como un poco, o no, sin el poco, como en general, eh, estudias Bellas Artes, sé que saliste después a hacer, ¿no? Ahora si quieres explícalo tú con mucho más nivel de detalle, estuviste por Sao Paulo, estuviste por Londres y tal, pero dentro de muchísimas cosas a las que te podrías dedicar del abanico que te da Bellas Artes, desde tema más museístico, más de un estudio de viajar menos, ¿no? De estar más en un sitio con una base o lo que sea y tal. ¿Cuál fue ese momento, ¿no? Ese dónde y ese por qué te pica un poco la curiosidad y tú dices, no, yo quiero empezar a hacer este tipo de proyectos que combinan voluntariado y tema mural y todo esto y tal. ¿Cuándo es ese momento en el que tú dices, yo quiero emprender como artista, ¿no? Ujú. Yo siempre pinté, fue algo que siempre hice y siempre tuve ese foco de que quería estudiar arte. Entonces, bueno, en el momento de elegir la carrera sí que tuve algunas dudas porque al final lo que me llegaba era, ¿estás loca? Del arte no se puede vivir o es muy difícil o tal, pero bueno, me decidí a intentarlo y, y creo que no hubo ningún momento en el que pensase como voy a emprender. O sea, creo que venía con esa idea ya desde niña de dedicarme al arte y eso implicaba emprender. Ni siquiera le había puesto esa palabra. Empecé después a escucharlo, cursos de emprendimiento, emprende, y en algún momento como hice el clic y dije, espera, yo también estoy emprendiendo con lo que hago. Pero fue como de una forma automática más de ir siguiendo el instinto, ir siguiendo mis sueños. Y eso con la parte artística y la parte social, como que siempre había sido una inquietud que yo tenía a un lado, ¿no? Era como mi desarrollo artístico y la inquietud social, que era un tema personal. Pero llegó un momento en la carrera que sentía que la carrera estaba un tanto vacía, como que
aprendías mucha técnica y demás, pero es verdad que muchas veces el arte, o sea, cada uno puede crear desde donde quiera, ¿no? Eso es lo bueno del arte, que lo puedes enfocar desde cualquier foco y cualquiera es válido, ¿no? Pero a mí me estaba costando encontrar el mío. Y entonces ahí hubo un momento en que hice el clic de decir, bueno, y si tengo estas inquietudes sociales y esta pasión por la creación artística, ¿por qué no lo junto de alguna forma? Y el último año que estuve en Madrid empecé a hacer un proyecto bueno, contacté con una organización que se llama Arquitectura sin Fronteras y, y les propuse trabajar juntos en un proyecto en el que combinásemos arte con acción social, ¿no? Y ellos tenían un proyecto que estaban iniciando o que querían iniciar en la Cañada Real, en Madrid, y yo les propuse pues entrar con un proyecto artístico. Y me dijeron que sí, adelante, que propusiera lo que quisiera y bueno, pues ahí ese año fue el año que menos pisé la universidad y el año que mejores notas saqué en la universidad, porque al final lo que hice fue eso, combinar esa experiencia social con la creación artística. Empecé por un proyecto de arte, fue la primera vez que hice un proyecto de arte urbano, que fue la forma. Fui a una asamblea de los vecinos, les propuse... Ahí en la Cañada Ahí Real. en la Cañada, con un compañero de Arquitectura sin Fronteras, y les lancé como la propuesta de hacer unos murales participativos en las casas. Me miraron como una loca, ¿de dónde sale esta loca? Pero algún vecino dijo que sí. Y entonces ahí empecé a ir por el barrio a pintar y fue la forma de conocer a los vecinos. Y así los de la organización también empezaron a conocer la realidad del lugar y a poder trabajar con ellos. Y a partir de ese momento, pues empezaron a desarrollar proyectos. Ese año yo estuve trabajando a full con ellos y a día de hoy siguen trabajando en la Cañada Real. Así que en ese caso fue como una forma de establecer el vínculo entre la ONG y la realidad local y de comprenderla también, de acercarse para comprenderla de cerca. Y entonces, después de este proyecto, para mí fue como que me explotó la cabeza de decir, claro, hay potencial. O sea, el arte, más allá del arte por el arte, que puede ser maravilloso, puede también cumplir una función social y funcionar como una herramienta tanto de expresión como de comunicación. Y entonces ahí fue como que me centré en esa exploración artística. Y fue también, bueno, de ahí fue lo que me llevó al arte urbano, que normalmente la trayectoria más habitual suele ser ir desde el graffiti, lo mío fue un poco más desde la inquietud social. Y al año siguiente, desde ese proyecto en Madrid, fue cuando conseguí una beca para irme a estudiar a Sao Paulo y venía ya con esta historia del proyecto en Madrid en la cabeza y hice algo muy similar en una comunidad, en una favela en Sao Paulo, con una ONG pequeñita que trabajaba allí. Y lo mismo, fue un proyecto que funcionó muy bien y ya fue como reafirmarme y decir, esto es lo que quiero hacer. Joder, qué bueno, o sea, es que acabas de traer un montón de cosas que conectándolas son súper potentes, ¿no? Porque tú decías, me voy a estudiar Bellas Artes, frase manida, que también ahí hay un montón de temas de dogmas, ¿no? Del arte no se puede vivir, arraigo cultural que tenemos en España de el arte tiene que estar subvencionado, tal, el arte y la cultura, papá, no, del arte no se puede vivir, ¿no? Eh, Traes el tema de esas dudas de, oye, la carrera de Bellas Artes, ¿qué me va a aportar? ¿No? Igual no sé si me va a dar un poco esas habilidades, esas técnicas, o a lo mejor va a ser demasiado extenso, me puedo aburrir o lo que sea. Tú misma te buscas la vida para emprender, porque al final es emprender y además es emprendimiento social, que dentro de los emprendimientos creo que es el emprendimiento más complejo que puedes llevar a cabo. Te metes en un sitio que cualquiera desde fuera diría, hostia, esto es un sitio delicado, y ahora si quieres hablamos de eso, porque creo que has estado en unos cuantos sitios que desde fuera se podrían ver como lugares un poco delicados, ¿no? Aportando a un proyecto social, que eso al final es emprender, o sea, todas las bases de emprender, y encima el ponerte en acción y llevar a cabo ese emprendimiento te lleva a nuevos emprendimientos, que es viajar e irte a un país, a lo mejor con
con unas situaciones similares. O sea que si tenías alguna duda de, oye, yo lo que estoy haciendo es emprender, vamos, tienes todos los checks ahí de la lista validados al 100%, ¿no? Y me pareció curioso eso, al final, bicheando un poco también LinkedIn, tu perfil, algunas cositas que vi ese binomio siempre de arte y arte, colectividad, arte, proyectos sociales, arte, cooperativismo, que casi no me sale la palabra. Y dentro de todo esto, ¿no? Y de esos, quiero recordar, 12 países, 4 continentes haciendo cosas, sé que te has metido en algunos sitios así curiosos. Vamos a dejarlos en curiosos, ¿no? ¿Qué sitios, ¿En qué sitios has estado? ¿Con qué tipo de proyectos? ¿Qué es un poco lo que más te ha llamado la atención de estos sitios? Bueno, he viajado mucho, la verdad que por una razón o por otra, al final he viajado mucho. En la carrera descubrí el mundo de las becas bueno, pues me puse, me puse a ello. Descubrí lo que era viajar de esa manera, porque bueno, hay muchas formas de viajar también, y viajar de esa forma en la que entras dentro de otra cultura, que te regala esa perspectiva nueva de la que hablábamos antes, que para mí es muy valiosa, que me inspira, porque el problema es que cuando me quedo quieta, que es lo que pasa en el momento de la carrera, se me va la inspiración. Entonces, ahora ya voy ganando estrategias de cómo trabajarlo, pero sobre todo al principio viajar me daba esa luz. Y bueno, pues he estado eso, en Brasil, en Sao Paulo. Después he estado, quizás el sitio más complejo, más complicado fue Haití, donde Ya. desarrollé un proyecto social. Estuve también en Etiopía, ahí fue mi primer gran mural para la Unión Europea. Luego también he estado viviendo en Nueva York, he estado en China, en un pueblecito, pasando ahí 4 meses en una residencia artística, en Bali también con otra residencia artística, en Viena, o sea, sitios muy distintos culturalmente, pero al final todos de alguna forma aportan cosas. Y, y nada, en esta línea también, bueno, después hubo un momento en el que, después de tantos viajes, de estar muy interesada por esta conexión artístico-social, quise formarme un poco más en la parte social y entonces estudié un máster en cooperación internacional. Y bueno, después de este máster fue cuando me fui a Haití, que era un proyecto con un enfoque más social, creativo y demás, pero principalmente social. Vale. Y por un poco de curiosidad, ¿qué trabajaste ahí? ¿Tema mural con la comunidad? ¿Era algún proyecto de índole reivindicativo? ¿Cuál era la finalidad No, del proyecto? los murales vinieron en realidad hace relativamente poco. Tuve esos inicios en Brasil y en Madrid, pero claro, el problema es que es muy difícil vivir de ello. Claro. Entonces no conseguía sacar adelante económicamente ese tipo de proyectos, ni que la gente ni conseguir proyectos financiados. Entonces, por un tiempo, esa parte del muralismo, del arte urbano, la dejé más o menos a un lado y bueno, me dedicaba más a la creación propia o a generar proyectos sociales con algún enfoque artístico. Y en el caso de Haití, el proyecto consistía en ayudar a una comunidad, a una cooperativa de mujeres en este caso, a desarrollar su marca, una identidad de marca para que pudieran vender mejor sus productos y Qué también bueno, ayudarles a desarrollar una línea de bisutería que tenían. qué bueno, qué bueno, qué Y bueno. luego allí, también aprovechando que estábamos allí, fui con Natalia, una amiga con la que las dos montamos el proyecto, lo sacamos adelante con una campaña crowdfunding. Y bueno, ahí también hicimos vínculos con muchos artistas, nos dimos cuenta que era un país donde hay mucho arte, mucha creación artística. eh, y nada, pues conocimos ahí a un grupo con el que seguimos a día de hoy en contacto. Ojalá en algún momento consigamos sacar algún proyecto adelante con ellos porque realmente tienen mucho potencial. Qué bueno. Sí, claro, y están viviendo también una situación Muy bastante complicado. complicada, ¿no? Muy complicado. Ahora mismo en Haití está muy, muy, muy difícil. Es un estado sin estado. Es Claro. un país sin estado, en realidad, tomado realmente por las mafias.
qué bueno. Y que se perpetúa, ¿no? Eh, Y, y como bien dices, claro, ha tenido que ser un viaje de contrastes y culturas, ¿no? Imagino que no es así, pero claro, pasar de estar en un sitio como Haití o en unas favelas en Brasil o en Sao Paulo a ciudades imperiales como Viena, ¿no? O ir a algún sitio así también un poco diferente culturalmente como China, te tiene que, por un lado, chocar mucho y por otro lado, te tiene que enriquecer mucho, ¿no? Dentro de esta curiosidad, ¿cómo te ha, yo conozco un poco más, bueno, conozco igual en la parte artística no tanto, ¿no? Pero bueno, un poco más la cultura o la índole europea, pero ujú, cómo se toma a nivel de, yo qué sé, pues desde las comunidades, las personas, otros artistas, ¿no? A nivel cultural, todo esto del arte, ya sean procesos más mm. similares a los que decías en Haití o ya más vinculado con el arte visual, el arte mural, en otros sitios, ¿no? ¿Cómo es esa diferencia cultural del trato? ¿Es más o menos homogénea? ¿Es diferente según el sitio? ¿Te ha afectado, perdón, esto es una curiosidad, puede ser, no lo sé, ¿te ha afectado el hecho de ser mujer en alguna de estas culturas también y liderar un proyecto? Ujú. Bueno, al ser mujer siempre tienes que ir con más cuidado, está claro, y te enfrentas a retos que los hombres no, y al mismo tiempo a veces también causa sorpresa y, y consigues meterte en sitios en los que igual un hombre no lograría meterse. Pero bueno, me ha enriquecido muchísimo, muchísimo viajar. Es verdad que tiene también una parte de al final estar en tanto movimiento, con tanto contraste también, que llega un momento en el que no te sientes de ningún lugar, te sientes de todos y de ninguno. Eh, y eso cuesta gestionarlo a veces. Pero bueno, luego, respecto a los países que has mencionado, curiosamente parece que en Europa como sería más fácil sentirse cómoda y no sé por qué yo siempre me he sentido más cómoda en otros países, igual con un nivel menor económico o como de desarrollo, pero con una calidez humana tremenda que siempre me ha acogido muy bien y siempre me ha abierto las puertas para lanzar proyectos y locuras y acogerlos y con mucha flexibilidad. Entonces, me ha permitido experimentar mucho y, y enriquecernos creo que mutuamente. O sea, así que sí, no sé, creo que principalmente eso. Vale, genial. Sí, era un poco por saber si habías visto algún contraste o a lo mejor igual oriente yo más la pregunta de también, ¿no? En esa parte de ese enriquecimiento que te llevas, yo estoy fatal hablando, ¿eh? Enriquecimiento que te llevas, ¿no? Si te has traído, pues yo qué sé, me lo invento, técnicas, expresiones Ah, artísticas, ¿no? De otros sí, sí. sitios, a lo mejor la confección artística de América Latina no tiene nada que ver con la africana, no Ah, tiene nada que ver con mm, la asiática, ¿no? Y a lo mejor eso a ti te ha enriquecido más de ver procesos de otros mucho. artistas, pues, ya sean urbanos o tradicionales de allí, ¿no? Sí, mucho. Me llevo mucha luz. La luz de mis cuadros viene del Caribe, viene de América Latina, viene de México, de la inspiración también de los artistas de allí, desde luego. Los trazos en el muralismo hay mucha influencia también de los muralistas, por ejemplo, mexicanos. Y sí, sí, creo que saco muchas referencias. No tengo una gran referencia, pero sí diferentes cosas que tienen que ver no solo con artistas de allí, sino con eso, con su luz, con la vibración del lugar, con la alegría, con la forma de afrontar también los problemas, porque al final como que en mi obra hablo de muchos temas sociales, pero siempre intento hacerlo de una forma en cierto modo dulce, luminosa, a pesar de que se puedan estar hablando de cosas muy duras, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en eso hay mucho de eso, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Eh, en Brasil es un país en el que hay muchos retos, muchas dificultades, muchos problemas. Sin embargo, los enfrentan con una eso, luminosidad, con unas ganas de vivir, con una motivación que sin duda es inspiradora. Mm. Qué bueno, y qué Y bueno bueno, llevarse todo eso, ¿no?
Sí, por ejemplo, cuando la primera vez que me fui, que salí bueno, a un proyecto grande, a pasar un tiempo fuera, fue a Brasil. Y después de Brasil me iba a Londres. Había conseguido 2 becas, un Erasmus y otra beca que eran mitad de año en un sitio y la mitad en el otro. Y antes de irme, como que tenía la expectativa de que la Universidad de Londres iba a ser lo más, ¿no? Sonaba a la máxima que podías alcanzar, por eso había enviado la solicitud. En cambio, la de Sao Paulo tenía más curiosidad por el lugar, pero no tenía tanto curiosidad por la universidad. Bueno, pues para mí fue la mejor experiencia universitaria que tuve, con una apertura, una flexibilidad, una forma de enseñar espectacular, muy basada en la experiencia, en la vivencia, en sentir, en comunicar, que me pareció fascinante. En cambio, en Londres fue una decepción total, total la formación en Londres. O sea, me llevo muy poco de los estudios universitarios en Londres, porque me pareció como una enseñanza muy centrada en el sí mismo, y yo en ese momento igual estaba más en un proceso de un desarrollo más para afuera, más comunitario, y bueno, lo que estaban trabajando al menos en Londres en ese momento era como muy meterte en el yo y expresarlo de una forma muy conceptual con la que en ese momento yo no conectaba. Lo conectaste, ¿no? Y qué bueno eso, y viene un poco también a relación con lo que comentábamos al principio de esas expectativas, ¿no? De cómo a lo mejor eso tú decías, Brasil como destino, a lo mejor más no, destino exótico y tal, y no sé qué, y luego a nivel académico, pum, te vuela la cabeza, Mm, y Londres, que lo tenemos ahí, ¿no? Como referente audiovisual, artístico y tal, y llegas ahí y dices, ¿qué coño es esto, no? Eso está guay también esa expresión de realidad de cosas, como de mensajes que tenemos metidos en la cabeza, ¿no? Esos sí. dogmas Son las cositas como que te rompen los esquemas y sin que te des cuenta te cambian la forma de mirar el mundo al final. Mm, total. Y qué bueno haberlo vivido para poder compararlo, ¿no? Y decir, hostias, pues a mí cuando he tenido, mucho menos que tú, vamos, muchísimas menos, pero cuando he tenido la oportunidad de viajar o a veces el teletrabajo también te permite conectar con gente mm, de otros sitios y ves la frescura, ves las ideas, ves los proyectos y a veces vamos con eso, ¿no? Con unas estructuras mentales un poco hechas de, bueno, esta gente que igual, claro, que están allí, cómo estarán los pobres y tal, no sé qué, pum, y luego te dan una hostia en la cara y te sorprenden y están a años luz en muchas cosas o con unas visiones y un tema académico brutal también, ¿no? Así que mm. súper bien traído, creo, María, en ese sentido. Y yo tenía una curiosidad con respecto a esto de traer la luz, la calidez de todos lados. Creo que lo comentamos así a petit comité tomándonos un cafecito, una cervecita cuando estuvimos por ahí por Agaete, pero sí que me gustaría que lo comentaras porque para mí es una curiosidad brutal, que es que, claro, o sea, yo siempre he tenido como, y estoy repitiendo la palabra curiosidad un montón, pero es que es verdad, un montón de curiosidades. Yo veo esos pedazos de murales en todo un edificio de 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, y siempre me pongo la perspectiva de, joder, ¿cómo demonios se proyecta esto, no? Cuando lo ves ahí tan grande y tal, o sea, ¿cuál es el proceso un poco que sigue un artista mural o que sigues tú en tu caso para plasmar, ¿no? En un pedazo de pared enorme, además generalmente creo que tú sola, ¿no? Ese arte tan voluminoso. Bueno, esta es la pregunta que me hacen siempre cuando estoy pintando. Y bueno, yo creo que cada artista va desarrollando su técnica. La técnica base, digamos, es la cuadrícula, pero después cada artista va desarrollando su forma alternativa de cuadrícula. Luego, a ver, hay técnicas más fáciles como por ejemplo proyectar, eh, y luego hay otra que es la que yo utilizo, bueno, hay luego la cuadrícula tradicional, Con clásica. proyectar te refieres a proyectar literalmente. Sí, hay artistas que utilizan la proyección con un proyector y entonces sigues un poco la línea y bueno, eso te ayuda a proporcionar, pero bueno, eso llega hasta un punto también, porque cuando es un mural muy grande, la perspectiva es desde abajo, tienes que tener un proyector, un enchufe, tal, eso no lo puedes aplicar siempre. Pero eso, luego esa es una técnica, luego está la cuadrícula
Y yo lo que utilizo es una técnica que se llama doodles, que es una especie de cuadrícula un poco más anárquica. Como yo lo que hago es empiezo sacando, bueno, subiéndome a la grúa o al andamio, lo que sea, y empiezo a hacer como marcas en la pared, dibujos, números, símbolos, palabras. Y me bajo, le saco una foto y entonces en la tablet o en el ordenador pongo sobre esa foto mi diseño con un poco de transparencia. Y entonces, más o menos, esos símbolos que yo hice en la pared me sirven como guía para saber hasta dónde llega cada cosa. O sea, por ejemplo, tengo un personaje, una cara, y veo que el rabillo del ojo, en la transparencia que tengo sobre la pared, el rabillo del ojo está donde hice una X. Entonces sé que eso va ahí, donde esa X. Luego, la nariz veo que cae justo al final de la letra A que hice de la palabra no sé qué. Y entonces es un poco como conectar puntos, Vale. al menos para empezar. Y conectas esos puntos, bajas, sacas otra foto y así sigues trabajando. Porque es verdad, cuando es muy grande y estás muy cerca, si no, pierdes la perspectiva. Pero una cosa curiosa, cuando yo el primer mural así un poco más grande que hice fue sin saber muy bien cómo hacerlo en un pueblo de Francia y lo hice con proyector. Y después de eso empecé a enviar alguna, como tenía ya un mural un poco más grande, empecé a enviar alguna solicitud a proyectos y demás, y me salió un proyecto de un mural enorme en Addis Abeba, en Etiopía, para la Unión Europea. Y claro, cuando me dio ese proyecto, dije, ¿cómo? El reto. ¿Cómo voy a hacer esto? Y además era durante el COVID y bueno, me lancé, dije, veremos, veremos cómo. Y nada, estuvimos confinados una semana antes de empezar a pintar y ahí yo esa semana estaba como una loca en la habitación diciendo, bueno, por favor, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Por suerte había otros 3 artistas, éramos 2 artistas europeos y dos africanos. Y especialmente uno italiano, Dodici, eh, tuvo la paciencia de explicarme un poco cómo lleva la técnica de los doodles y, y nada, fue la primera vez que la apliqué, pero bueno, yo me acuerdo, yo le decía, no, no, pero eso es imposible, eso es imposible. Esto no se puede hacer. No se puede, ver una plantilla gigante. Es que me decía, no, 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 eso sí que es imposible. Es imposible, Y, ¿no? y Es nada, que, perdón, se cortó un poquito la conexión, pero no te preocupes, María. Bueno, a ver si en lo que yo voy hablando vuelve bien María, se cortó un poquito, que justo estaba diciendo que una cosa es lo que has contado, ¿no? Con la técnica hasta de los doodles y tal, que suena fácil, y yo voy a dejar en las notas del episodio acceso al perfil de Instagram de María, y de hecho voy a poner alguno de esos murales muy tochos, y después véanlo ustedes, porque una cosa, esto es lo de siempre, ¿no? Esto es como contar, una cosa es contarlo y otra cosa es decir, sí, sí, tú pones la X en la nariz y la Z en la boca y no sé qué, pero luego hay que hacerlo, ¿eh? O sea, que es delicadillo, que es delicadillo. Y nada, pero una vez que desarrollas la técnica, eso, la vas personalizando y el último que he hecho ha sido, el penúltimo, el más grande que he hecho ha sido aquí en París, ha sido un edificio de 12 pisos y, y tenía miedo, digo, no sé si me va a servir la técnica para un soporte tan grande y es lo mismo. O sea, una vez que ya tienes controlada la técnica es exactamente lo mismo, un edificio de 3 pisos que uno de 12. que no sé, no, simplemente es ya como proyectar más, valga la redundancia, ¿no? Y además de la dificultad de la aplicación, por el formato que tiene, ¿no? Que siempre supongo que lo hace un poco más complejo, ¿cómo viene un poco la inspiración? Entiendo que no sé si en algunos trabajos ya te viene entre comillas dada, en otros simplemente te dan alguna línea argumental y tú además ¿no? de plasmarlo, de pintarlo, de ilustrarlo, también tienes que pensarlo y darle una historia en ese sentido, ¿no? Sí, al final eso, lo que comentaba al principio, cuando pintas en la calle es como yo siento una responsabilidad bastante importante porque no pintas solo para ti, sino que pintas para toda una comunidad. Entonces yo trato de hacer proyectos que tengan sentido en el lugar.
y hay diferentes formas. A veces es a través de un tema concreto que tiene que ver con el lugar y entonces trabajo en torno a ese tema. Otras veces es involucrando a los vecinos en el proceso, entonces hacen reuniones antes, te cuentan un poco sus inquietudes, las historias del lugar, quiénes son y a partir de eso, pues después trabajo un diseño inspirado bueno, en lo que me ha encontrado. Intento que sean proyectos con una base de creación artística, que no sea como un encargo de, bueno, quiero que hagas, no, es más, bueno, coger referencias para después hacer una creación contextualizada, pero, pero que mezcle las dos cosas, esa eh, mi aportación también personal, pero conociendo el lugar. Y eso también hace que luego el mural sea mucho más apreciado, acogido, respetado, porque los vecinos sienten que, en cierto modo, ellos son parte de ese desarrollo y están ahí representados. Claro, porque entiendo o intuyo por lo que comentas que siempre intentas coger rasgos culturales del sitio, ¿no? Donde lo plasmas para que se vean allí reflejados. Sí, culturales o referencias a historias o referencias Vale. a lo que sea. O sea, en realidad en cada lugar es distinto. A veces plaza y te cuentan que la plaza se llama no sé cómo y que ese señor tiene una historia vinculada al lugar y entonces los vecinos empiezan a contar otras historias. Es como tirar un poco de los hilos de las historias del lugar y quedarte con una mezcla entre lo que a ellos les interesa, les representa y lo que a mí también me interesa, que normalmente suele estar vinculado con, bueno, pues eso, con algún tipo de reto que afronta el lugar. Claro, sí, así también hacer ese match, ¿no? Entre algo que a ti te llena y que después Mm. también deja a todo el mundo involucrado, contento, ¿no? Y que se sienten representados, yo creo que sería Sí. como esa palabra, ¿no? Hombre, lo más fácil sería hacer algo bonito y decorativo, pero intento bueno, que sí, que pueda ser bonito, agradable, poético, onírico, pero que tenga también una reflexión. O sea, que no se quede simplemente en un elemento decorativo, sino que haya historias detrás de cada detalle, de la persona que se representa, porque luego también es muy interesante, porque cuando estoy pintando mucha gente viene y me pregunta, o nos hemos conocido en los procesos participativos, y nos hemos intercambiado ideas. Y entonces desde la grúa escucho muchas veces como algún vecino cuenta a otro las historias y no, ves ese personaje, no, fue porque en la reunión hablamos de que esto y lo otro. Entonces hay como un orgullo de haber formado parte del proceso y de conocer la historia y de querer transmitirla también. Qué bueno. Claro, y por cerrar el círculo, ¿no? Todo esto empieza, creo, un poco, la parte del arte urbano, empieza con ese proyecto en la Caña Real, que Ujú. tiene un vínculo social muy potente, y cómo crees tú que influye, ¿no? Porque al final, muchas veces, cuando tú vas por la calle, yo también es verdad que mi pareja también es de Bellas Artes, es restauradora, entonces creo que he conseguido una sensibilidad mayor, la he tenido siempre porque me ha gustado mucho la fotografía de toda la vida y todo esto y tal, y creo que he tenido siempre una sensibilidad un poquito mayor hacia el arte que se representa en la calle. Yo sigo yendo a veces eso, correo con mi pareja, sigo yendo, perdón, ¿no? A museos y tal. Yo hay artes que a mí no me impactan, no me llegan, ella me intenta explicar y yo digo, vale, pues yo no lo veo, no sé, no. Pero el arte urbano y tal, como creo que tiene esa cotidianidad, ¿no? Que es bonita también, esas historias más del sitio, que tú comentas que después puede haber de todo, ¿eh? Después también habrá artistas muy flipados que te hacen de todo y temas más Bansky y todo esto, ¿no? Pero a donde quería ir yo es que a veces la gente como que dice, ah, ya están pintando murales, ¿por qué no pintan eso de un color normal? Y ya está, ya están haciendo historias y no. ¿Qué crees tú que aporta, o sea, más allá de la propia perspectiva que tú decías, ¿no? Artística, creativa, bonita, decorativa y tal? ¿Qué aporte crees que transmite eso? ¿No? Eso al final, tú lo has Ujú. visto como vínculo, transmite un tema social, un sitio de reunión, de resignificación, ¿no? Que da algún aporte más allá de, bueno, de esa,
de esa consecución artística de algo que está bien ejecutado y que representa algo, ese impacto va más allá en las comunidades, en las asociaciones, en el sitio. Sí, yo creo que depende del proyecto, ¿no? También hay proyectos con los que logras unos objetivos que en otros no, pero en general yo creo que resignificas el lugar y lo humanizas muchas veces, porque es verdad que estos proyectos muchas veces se hacen en lugares, en no lugares, ¿no? En esos espacios en los que pasas por ahí y hay cero interés, porque es una fachada medio rota, cero interesante, una esquina en la que eso no pasa nada, o una esquina igual en la que incluso da miedo ese lugar, porque y de repente le metes, desarrollas un proyecto ahí que ya no es solo el mural, sino el trabajo que se ha desarrollado con los vecinos y la gente lo empieza a mirar de otra forma. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve en el Delas Fest en Santiago de Compostela, en Galicia, y nada, hice ahí un mural, además fue muy chulo porque visité como era sobre las lavanderas, entonces vino una historiadora que me hizo una visita por el río, me contó todo, bueno, toda la historia sobre las lavanderas y nada, fue muy interesante. Y nada, cuando estaba terminando el mural, hay los vecinos que viven por ahí, que pasan todos los días, que a veces te traen un café, te traen un bollo, te cuentan su historia, al final esta veces también relaciones personales, y cuando terminé, me acuerdo que vino la alcaldesa a verlo y la vecina le decía, bueno, y ahora habrá que quitar esa valla y arreglarla, ¿no? Porque ahora, como esto es un lugar importante, o sea, tenían una barandilla y que habían quitado y habían puesto una provisional y por lo visto se había quedado por 6 o 7 años la barandilla esa provisional y nunca nadie Típico. había mirado para ella, pero de repente la barandilla estaba al lado del mural y entonces era como, no, ahora hay que arreglar la barandilla porque ahora este lugar es importante, ¿no? Entonces Qué buena esa me conexión. pareció como muy simbólico ese gesto. Qué buena esa conexión y qué bueno el reconocimiento al final. Sí. Después también, ¿no? Que haya ese reconocimiento, que a veces es lo que creo que también cuesta un poco más, volviendo al principio también, por ese tema arraigado que tenemos, ¿no? De esto de, bueno, pues que a veces el arte y la cultura, entre comillas, como no cuesta, pues todo el mundo opina fácil, todo el mundo, bla, bla, no cuesta, me refiero, entre comillas, Mm, económica, todo esto de económicamente, ¿no? De que, claro, todo el mundo intuye que esto debería de estar subvencionado, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y cuesta como tener ese reconocimiento que creo que por suerte cada vez se va reconociendo más, cada vez yo tuve la oportunidad de en una etapa de mi vida estar muy vinculado a ese mundo, gracias a herramientas como el crowdfunding, se sí. consigue sacar adelante proyectos de manera participativa, donde se implica el colectivo en la obra o en el proyecto, lo que sea, y eso hace que ya tengas una comunidad de base que no solo te da la pasta, sino que te da el soporte, la visibilidad, el apoyo y todo esto, ¿no? Y que Mm. por suerte cada vez que voy a algún sitio, conciertos y tal, cada vez escucho menos, siempre cuento la anécdota, hasta hace muchos, muchos, muchos años, trajeron aquí un grupo americano de country folk, rock y tal, que se ve que pararon por aquí a saber por qué coño irían a algún sitio, porque era un grupillo así más o menos famosillo, en una sala pequeña aquí en La Laguna, y había un pibe en la cola y me acuerdo que me di la vuelta así como medio feo, como diciendo, joder, ahora pagar 15 euros por escuchar a los tíos esto debería estar subvencionado por el ayuntamiento, no sé qué, fue como, coño me estás contando, tío? O sea, primero nadie te obliga y segundo, esta gente tendrá que vivir de algo y son 15 euros de entrada, ¿no? O sea, Esto es un problema en España. Es una de las razones que me llevan también a Francia. En España se da por hecho que el arte tiene que ser desarrollado por amor al arte como hobby o subvencionado, pero no se paga por ello. Y eso hace que las cosas sean muy difíciles para los artistas. Entonces, así como en España hay un movimiento artístico cultural muy interesante, está muy mal pagado. Y entonces en Francia, especialmente en París, se reconoce mucho más el valor del artístico. Yo cuando llegué aquí estaba en una residencia artística compartida, abierta al público y tal, y a mí me alucinaba que se financiaba por donaciones. O qué bueno. sea, había una caja y la gente al entrar o al salir pagaba voluntariamente, porque daba por hecho que, bueno, es su aportación a los artistas y pagaban. O sea, en España
esa caja estaría ahí abandonada, arrinconada, dejando polvo. Sí, bueno, a lo mejor alguien que no, simbólicamente, alguien que tuviera un poco más de sensibilidad, dejaba algo. Me resulta curioso porque justo te iba a hacer una pregunta sobre lo de París y me vino ahora una anécdota rápida, entro y salgo rápido, que no quiero hablar Ujú, mucho, que hace muchos años tuvimos un proyecto con un chico justo, y yo estoy involucrado con el mundo de la música y la cultura en la temporada, y con un chico justo en el espacio de coworking en el que estoy ahora, presentamos un proyecto que era la Laguna Ciudad de la Música, copiando el modelo parisino, de que ujú, ahí hay barrios, ¿no? Que están contextualizados por tipos de música donde a los artistas se les paga, o sea, tienen ujú, seguridad social, tienen un contrato y se les paga por dinamizar la música en la calle. Mientras que aquí, por ejemplo, en sitios como La Laguna, ya desde hace unos cuantos años se ha conseguido por fin que un músico pueda tocar en la calle y recibir dinero por eso, pero hace un par de años estaba prohibido tocar en la calle, venía la policía local y te echaba, ¿no? Y era como, ujú. y planteamos un proyecto como para hacer esquinas de la música, ¿no? Una esquina del blues, una esquina del no sé qué, copiando un proyecto que tenía París. Y la pregunta venía, o sea, venía yo con un poco de picaresca, una pregunta un poco cabrona, de París A ver. sonaba como lo más manido, ¿no? Un artista en París, ¿no? Es como muy típico. Pero entiendo que te fuiste allí por lo que comentabas ahora, ¿no? Porque al final las posibilidades ahí son infinitas. Sí, y también porque hubo un momento en que ya después de tantos viajes a tantos lugares tan distintos y tan lejos, necesitaba una base. Y al final no sabía muy bien dónde podía estar esta base, no quería que fuera tan lejos, pero al mismo tiempo me costaba visualizarme en Europa. Y vine a París por casualidad, porque gané un premio de fotografía y el premio era ir a París durante 4 días, todo financiado. Y descubrí que era una ciudad mucho más especial y multicultural de lo que imaginaba. Y fue sobre todo esa parte, porque es verdad que yo cuando me imaginaba París me imaginaba como una ciudad muy pija, muy, muy limpia, muy todo Muy como muy rococó, ¿no? sí, 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 señorial, ¿no? Y burguesa. Y de repente digo, no, o sea, París es una ciudad cañera con muchísimo movimiento, con muchísimas historias, con mucha migración. Entonces me pareció como un lugar donde podía juntar como esa perspectiva multicultural y al mismo tiempo tiene esa visión artística y ese cuidar a los artistas que es muy interesante. Y, y nada, eso, que luego hay gente de todo el mundo. Aquí mi grupo de amigos al final somos casi cuando nos juntamos, no sé, juntamos casi una nacionalidad por persona. Qué bueno. No, y aparte, que yo pienso, o sea, Mm. ya con esto vamos cerrando, María, que sé que teníamos ahí un tiempo limitado, pero que tiene que ser bonito también al final, ¿no? Y también si te das cuenta de que es así lo que tocas de comentar, de ir a París, que al final también ha sido como la cuna o la meca de un montón de artistazos durante la historia más reciente, más contemporánea, ¿no? Sí, 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 y se siente eso, se siente, se cuida aquí en la ciudad y sí, sí, es una ciudad llena de arte, de artistas, de sus obras, los museos son impresionantes, las galerías también, la sensibilidad de la gente respecto al arte, porque claro, eso se educa y se desarrolla, no es que los parisinos tengan una sensibilidad especial porque nazcan con ella, sino porque se cuida desde la política también, desde la sociedad, desde la cultura, desde la educación y desde luego pues da gusto en ese sentido. Sentirlo, ¿no? Tiene que estar guay. Pues María, para cerrar, siempre me gusta hacer dos preguntitas muy cortitas. La primera es simplemente, pues no sé, algún recurso que quieras compartir, puede estar vinculado con el mundo artístico o cosas que te llenen a ti a nivel personal, algún libro, podcast, película, que a ti te llene, que te apetezca compartir. Uy, se Pues nada, cortó otra vez un segundito, perdón me María, quedé, no sé qué habías dicho. me quedé pensando, ¿sería eso? No, Ah, bueno, voy a compartir, creo que un artista que no es muy conocido y a mí me encanta por cómo, bueno, por su sensibilidad, enfoque social, pero eso también es por su multidisciplinaridad y cómo es capaz de expresar
a través de diferentes medios, que es un poco a lo que yo también aspiro. Ahora trabajo mucho en el muralismo, pero me encantaría poder, y lo hago, pero me gustaría hacerlo más, seguir trabajando como en otros medios. Y se llama William Kentridge, es un artista sudafricano y, y tiene cortos, tiene libros, tiene ilustraciones, tiene pinturas, tiene ópera, tiene obras de marionetas. Así que pues recomiendo bichar e investigar un poco sobre este artista. Pues nada, compartido quedará y así también complementamos un poco esa parte de visión artística multidisciplinar. Y la última, que esta siempre me gusta meterla por dar una perspectiva curiosa, que es qué cosa haces en tu día a día que le recomiendes a alguien que empiece a hacer mañana. Uh. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Mm. Pues, bueno, no es exactamente en mi día a día, pero cada 2 o 3 días meditar. Genial. Meditar, regalarte un momentito, regalarte un tiempo al día para ti. Para mí puede ser en meditar o en desayunar, pero dedicarse Hostia, un momento. Sí, sí, no le veo la porque conexión, ¿eh? Pero sí, porque me levanto yo muy temprano, no hay nadie, está todo en silencio, tengo mi proceso del desayuno, es un poco proceso de meditación y además como me gusta mucho comer es como que junto las dos cosas. Pero diría dedicarse un momento al día en lo que sea, a mí me sirve el desayuno o la meditación. oye, pues, Pero no se me había cuídate. ocurrido esto de meditar desayunando, pero igual para evitar determinadas conversaciones incómodas a veces puede estar guay. Estoy desayunando y meditando al mismo tiempo, así que por favor. Sí, a mí cuando se despierta alguien al mismo tiempo digo, a mí me jodió. No, pero bueno, está guay saber que tienes esos momentos y el autorrespeto, ¿no? Que a veces también es verdad que es lo último que pensamos de, a mí me apetece desayunar tranquila y estar en mi transición en el desayuno, ¿no? Eso está guay. Pues María, que te digo que me lo he pasado de lujo, se me ha pasado la hora volando Yo y también, así también justo. he conocido un montón de cosas y un montón de curiosidades que me llevo, que al final lo que digo yo con esto es que siempre aprendo un montón y que gracias por el ratito y a ver si coincidimos pronto, ya sea por París, por Canarias o por donde podamos coincidir. Muy bien, mil gracias, Carlos, ha sido un gustazo. Un abrazo enorme. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como ya sabes, esta temporada es la primera temporada que se graba íntegramente en vídeo, por lo tanto podrás ver las conversaciones o escucharlas según el formato que tú prefieras. Estrenamos también canal de YouTube, así que te sugiero que te pases por allí y, como dicen muchos de los influencers youtubers, le des a la campanita si quieres suscribirte para que estés atento a todo el contenido por allí. Como siempre, el podcast también está presente en Spotify, plataforma en la que ya lleva con estas 4 temporadas. También te invito a que si no lo has hecho, te pases por allí, te suscribas y valores el podcast. Y también, por supuesto, a que pases por cualquiera de las 3 redes sociales en las que está ahora mismo activo. Pulsa el botón. Instagram, Threads y LinkedIn lo podrás encontrar como @pulsabotón. Y si lo que quieres es seguir a la persona que está detrás del proyecto, o sea, a mí, ¿vale? Me podrás encontrar prácticamente en cualquier sitio tecleando Carlos Jonay SS. Jonay es un nombre guanche que se escribe con J y con Y. Si escribes en tu navegador, escribes en cualquier sitio Carlos Jonay SS, probablemente te saldré yo. Y si te sale otro, pues me lo dices y así de paso también conecto con él, ¿vale? Pues nada, espero que te haya gustado el contenido que has escuchado y si es así, te animes a seguirme. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.